Esta mujer está retenida en un búnker subterráneo cuyo propietario insiste en que una invasión alienígena ha tenido lugar en el exterior. Una mujer llamada Michelle se apresura a hacer la maleta tras una pelea con su prometido Ben. Tira todas sus pertenencias en la maleta, cierra la maleta y mira hacia una mesa con su teléfono. Se la ve angustiada con las manos sobre su boca y estira la mano para llamar a alguien por teléfono. Coge una botella de licor de una mesa al pasar junto a ella, sale de la casa con una caja, llavero y un anillo de diamantes sobre el mostrador. Michelle conduce por la autopista 90 y atraviesa un bosque que contiene una carretera. Ella planea salir de Nueva Orleans. Ella para en una gasolinera y está repostando cuando ve que se detiene un camión. Conduce por una zona rural de Luisiana. Recibe una llamada de Ben. Durante la llamada le pide que no cuelgue y que vuelva. Le ruega que hable con él. Le dice que las parejas se pelean, pero que esa no era razón para que ella huyera. Michelle corta la llamada. Michelle enciende la radio que habla de un apagón por la tarde en muchos condados de la costa sur. Recibe otra llamada de Ben, pero antes de que pueda hacer nada, su coche gira fuera de control y sufre un accidente, mientras grita y se sale de la carretera. Michelle se desmaya y se despierta en un lugar desconocido, una habitación de cemento con un colchón en el suelo. Mira a su alrededor y se da cuenta de que está conectada a una bolsa de suero. Se quita la manta y se da cuenta de que está encadenada a la pared y con la pierna intenta alcanzar sus pertenencias, pero no lo consigue a causa de las cadenas. Michelle mira a su alrededor a la luz parpadeante de la habitación. Tiene una vía cuarto en su brazo y lucha por liberarse de la pared. Intenta romper la cadena con las manos, pero no lo consigue. Sufre una crisis al pensar en lo que podría estarle ocurriendo. Michelle coge el soporte de la vía y de la bolsa y la utiliza para intentar coger sus objetos y logra arrastrar su teléfono hacia sí misma. Sin embargo, el teléfono no tiene señal mientras trata de obtener señal y se cubre con su manta. Un hombre llamado Howard entra con una bandeja de comida que coloca junto a ella. Michelle le ruega que no le haga daño y le pregunta qué le va a hacer. Él le dice que va a mantenerla con vida. Cuando ella le dice que su novio la está buscando, Howard le da un par de muletas y deja caer una llave negra en su regazo. Michelle se libera de la cadena, lucha por mantenerse en pie con las muletas y se viste, pero la puerta sigue cerrada y ella sigue atrapada dentro. Se le ocurre una idea. Michelle quita el plástico inferior de una de sus muletas y usa la llave para afilarla. Espera a que Howard regrese, pero no lo hace. La pequeña rejilla de ventilación sobre su colchón enciende un trapo con las cerillas y usa sus muletas para empujar el trapo por la rejilla de humo. Howard entra y ella intenta emboscarlo, pero no lo consigue, y Howard le inyecta un somnífero. Ella se desmaya de nuevo. Cuando se despierta, Howard le dice que le ha salvado la vida. También le dice cómo miró en su cartera, y por eso sabe su nombre. Le explica que están debajo de su granja, y menciona que ha habido un ataque ruso o marciano de naturaleza nuclear o química. Michelle le pregunta dónde están, y él le informa de que todo el mundo ha sido afectado. Se oye un ruido, y Howard va a investigar. Howard vuelve y le dice a Michelle que ella y el ruido misterioso necesitan comer, dormir y mostrar aprecio a Howard. A continuación, Michelle se despierta y se da cuenta de que la puerta de una habitación está abierta. Camina afuera para ser confrontada por el ruido misterioso de abajo, que era un hombre llamado Emmett. Conversa con ella durante un rato y confirma la situación fuera de Howard. Aparece y le dice a Michelle que la voz que oyó anoche era Emmett derribando una estantería con comida para una semana. Howard le muestra a Michelle las zonas de la casa y reprende a Emmett cuando toca a Michelle y ella tropieza. Le enseña el cuarto de baño, que también es privado. Michelle se fija en unas revistas en una mesa, y Howard le informa que pertenecen a Megan, que ya no está con ellos. Howard la conduce hacia la entrada del búnker para mostrarle a Frank y Mildred. Cuando Michelle mira afuera, se da cuenta de dos cerdos ensangrentados y muertos. Howard le dice que es por el aire. Mientras mira a su alrededor, Michelle se da cuenta de su camión, y tiene un flashback a su camión detrás de ella cuando Ben estaba llamando. De vuelta en la habitación de Michelle, Emmett ofrece a Michelle algunas revistas, y los dos tienen una conversación en la que Michelle le pregunta a Emmett lo que sabe acerca de Howard. Emmett revela que Howard estaba en la marina, y que lo contrató para instalar algo. También menciona que Howard es un teórico de la conspiración. Michelle le pregunta a Emmett si Howard la secuestró, y él dice que no. Michelle trata de decirle a Emmett que Howard le está mintiendo, y revela que Howard fue el que chocó con ella y la llevó al refugio. Ella dice que la historia del ataque nuclear es falsa,
Sin embargo, Emmett le dice que vio el ataque mientras volvía a casa del trabajo, y que fue un destello brillante. Michelle argumenta que eso podría ser cualquier cosa, pero Emmett cree que fue un ataque. Michelle entonces le dice a Emmett que escuchó un coche por encima de ellos, pero Emmett no. Howard llega para decirles que la cena está lista. Durante la cena, Emmett elogia la salsa de Howard, pero este parece hostil hacia él cuando Emmett habla de su deseo de hacerse tatuajes, especialmente uno en la frente. Michelle se ríe. Esto parece enojar a Howard, que se vuelve más hostil. Esto se ve de nuevo cuando Emmett y Michelle hablan de juegos, y ella lo toca mientras le pide pimienta. Howard golpea la mesa con la mano, y Michelle jura que solo estaba pidiendo pimienta. Así es como ella le agradecería por salvarle la vida. Emmett interrumpe, y mientras Howard le grita a Michelle, ella alcanza las llaves de Howard. Howard le pide que se disculpe, y ella lo hace. Consigue coger las llaves de Howard, y cuando él está ocupado buscándolas, los tres oyen un ruido desde arriba. Mientras Howard se distrae, Michelle le rompe una botella en la cabeza y corre hacia él. Botella en la cabeza de Howard, y corre hacia la entrada. Howard derriba a Emmett y persigue a Michelle, que consigue desbloquear el primer juego de cerraduras, y se da cuenta de que hay un coche con los titulares encendidos delante. Golpea la puerta mientras intenta abrir la cerradura para llamar a Howard. Howard le dice que se detenga. Michelle vacila y esto enfurece a la mujer, que empieza a insultar a Michelle y se golpea la cabeza contra la ventana. Michelle vuelve a su habitación donde Howard le confiesa que chocó con ella accidentalmente, vistiendo la ropa que pertenece a Megan, y le dice que se duche. Después de ducharse, Michelle oye a Howard hablar de Leslie, la mujer que pidió que la dejaran entrar. Le hace saber que además de Emmett, otros sabían sobre el búnker también. Michelle ayuda a Howard a suturar la herida en la frente. Howard le dice a Michelle que cogió algunas cosas de su coche mientras ella las revisa, y le dice que quería diseñar ropa. Luego habla de Megan, que era su hija, y cómo ella se había vuelto contra él por su madre. Michelle también tiene una conversación con Emmett, donde él le cuenta sobre su vida, y cómo tuvo la oportunidad de ir a Louisiana Tech, pero lo arruinó él mismo por su miedo a no ser suficiente. Michelle cuenta su propia historia de cómo vio a un padre pegar a su hija, y ella no intervino, a pesar de que su padre había hecho lo mismo, y su hermano Colin la había protegido. Los tres se adaptan a sus vidas en el búnker hasta que un día algo pasa por encima, y los tres se preocupan. Howard les advierte que él sabe que no es sus propios militares, y que esto es solo el comienzo de la segunda fase de destrucción. Howard nota que el sistema de filtración se ha bloqueado, y envía a Michelle a comprobarlo. Michelle sube a través de los conductos de ventilación en la sala de filtración de aire, y se da cuenta de una escalera que sube por la ventana en la parte superior. Hay ayuda escrita con algunas marcas ensangrentadas. También encuentra un pendiente en la parte inferior de la escalera que pertenecía a Megan. Michelle comparte esta información con Emmett, y le muestra la foto de Megan que Howard le había dado dentro de un libro. Emmett le dice a Michelle que la chica llamada Brittany, que desapareció hace 2 años de su ciudad, está en la foto que encontraron en el libro. Sin embargo, Howard regresa, por lo que deciden esconder la foto verdadera de Megan. Michelle decide diseñar un traje de materiales peligrosos con la ayuda de Emmett para que uno de ellos pueda salir. Howard sospecha que el aire del baño podría estar contaminado y tira la cortina de la ducha, pero Emmett y Michelle logran recuperarla. Michelle comienza a trabajar en el traje hazmat, mientras Howard encuentra algunos materiales y amenaza con quemarlos. Emmett toma la culpa, alegando que quería robar el arma de Howard y fabricar su propia arma. Howard dispara a Emmett y le dice a Michelle que ahora pueden ser una familia de 2. Michelle termina el traje, pero Howard lo descubre al darse cuenta de que la rejilla de ventilación está abierta. Michelle libera a Howard en su habitación y escapa mientras él la persigue. Howard intenta detenerla, pero Michelle logra escapar a la sala de filtración de aire. Luego se pone el traje hazmat y escapa por la ventana de la sala de filtración de aire. Encuentra un camión abandonado, pero antes de partir, ve una nave alienígena en la distancia y el búnker explota. La nave deja caer una criatura de 4 patas, mientras Michelle busca refugio en el camión de Howard. La criatura la ataca, pero ella la derrota lanzándole un cóctel molotov en la boca. La criatura cae y el camión explota. Michelle encuentra las llaves de un coche en un granero cercano y escapa. En la radio, escucha que ha habido éxito en la batalla contra los invasores, y se les pide a los supervivientes con habilidades médicas o de combate que vayan a Houston para ayudar. Michelle se dirige a Houston mientras los relámpagos revelan